Cosas que han generado mucha expectación, no sé si han visto los titulares últimamente sobre la sonda Voyager 1, eh, que como decía, pues es una de las misiones espaciales más icónicas que tenemos y que ha estado haciendo cosas raras, ¿no? Muchos titulares hablan de que envía señales misteriosas, que la sonda espacial Voyager 1 está enviando señales misteriosas que los científicos no consiguen entender. Este tipo de titulares así que suenan un poco a algo casi místico, ¿no? Y como la Voyager, pues es la 1 precisamente, es la nave que está más lejos que hemos enviado. Eh, Se ha hablado en los últimos años de que ya había abandonado el sistema solar y estaba en el medio interestelar. Pues supongo que eso genera, ¿no? Si alguien no lee muy en detalle la noticia, pues genera una cierta sensación, a lo mejor un poco inquietante, casi mística, de cosas fantasmagóricas que pudieran estar pasando, ¿no? La realidad es más mundana que eso, ¿no? Todo el que tenga un ordenador antiguo sabe que a veces las cosas no funcionan bien y a veces hay cosas que se averían. Y las Voyager pues son muy antiguas. Se lanzaron en el año 77. Curiosamente se lanzó primero la 2 y luego la 1, porque la 1 fue teniendo retrasos y claro, eh, cuando se retrasa y se le da otra ventana de lanzamiento, se le da la primera disponible. No coges y cambias la 2 para poner ahí la 1 y entonces la 2 la retrasa a otra, ¿no? Cada una tiene su, uh, su slot, ¿no? Su huequito en la agenda programado y si hay un retraso, pues claro, se retrasa esa que se ha retrasado, ¿no? Eh, pero bueno, aún así la 1 va más lejos porque su trayectoria era más rápida, ¿no? Con lo cual ha cogido más velocidad. La 1 tiene una velocidad, lo tengo por aquí apuntado, creo recordar que eran 17 kilómetros por segundo. Sí. La 1 tiene una velocidad de 17 kilómetros por segundo actualmente, que es muchísimo, y la 2, pues un poquito menos, 15 kilómetros por segundo. Esta velocidad se adquiere, no tenemos cohetes que puedan darle esta velocidad a una sonda espacial, ¿no? Nuestro cohete más potente que hemos tenido es el Saturno V, que fue el cohete de las misiones Apolo que llevó seres humanos a la Luna. Y saben que la potencia de un cohete se mide por ese parámetro delta V, que es la cuánta diferencia de velocidad es capaz de dar una vez que ha quemado todo su combustible, sus etapas, ¿no? Eh, Estos Saturno V, si no recuerdo mal, el delta V era algo así como 16 kilómetros por segundo, pero la velocidad de escape de la Tierra son 11 y pico. Eso quiere decir que apenas te da para salir de la Tierra y te quedan un par de kilómetros por segundo disponibles, ¿no? Y esa, o sea, el hecho entonces de que las ondas Voyager puedan tener una velocidad tan grande de 15 y 17 kilómetros por segundo es por esas maniobras de asistencia gravitacional que han hecho al pasar por Júpiter y Saturno, y en el caso de la 2, luego también Urano y Neptuno. Al pasar por esos planetas, pues se hace la gravedad de esos planetas impulsa las ondas para darles una velocidad extra, ¿no? Sobre este tema siempre comento la anécdota de que es más fácil salir del sistema solar que viajar hacia el Sol. O sea, cuando hablamos de la sonda Solar Parker o de la Solar Orbiter, hablamos de la dificultad de ir al Sol, aunque quizás ingenuamente uno pueda pensar que ir al Sol es lo más fácil, solo tienes que, al fin y al cabo, la gravedad te atrae, ¿no? Uno pensaría, bueno, pues apuntas al Sol, lanzas el cohete hacia el Sol y ya listo. Pero la cosa no es tan fácil porque estamos en la Tierra y cuando un cohete sale de la Tierra hereda la velocidad que tiene la Tierra y la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo en su órbita alrededor del Sol. Entonces, mientras tengas esa velocidad, no puedes caer al Sol. ¿Vale? Siempre les decimos que, como cuando hablamos de agujeros negros, ¿no? Es difícil caer. Uno tiene una cierta velocidad, entonces va a estar en órbita. Para caer tienes que quitarte esa velocidad y poder así caer hacia ese objeto, ¿no? Entonces, si quisiéramos ir hacia el Sol con un cohete, lo que tendríamos que hacer es lanzar el cohete no hacia el Sol, sino en dirección contraria al movimiento de la Tierra. O sea, hacia la parte de atrás del movimiento de la Tierra, a 30 kilómetros por segundo, con lo cual compensamos la velocidad de la Tierra y entonces ya, desde el sistema de referencia del Sol, caeríamos directamente. Pero es que no tenemos ningún cohete que pueda con esa capacidad, ¿no? 30 kilómetros por segundo no, no tenemos. O sea, como digo, el Saturno 5 pues eso, no sé si eran 15, 16 kilómetros por segundo que tenía delta V. O sea que no,
no tenemos esa capacidad para ir directamente al Sol. La forma en la que se lanzan estas misiones al Sol es con asistencia gravitacional en Venus, en la propia Tierra. De hecho, como anécdota, la Solar Orbiter, perdón, la sonda Solar Parker, la misión original era ir a Júpiter, hacer en Júpiter una asistencia gravitacional que le quitara esa velocidad que le daba de la Tierra y de ahí caer hacia el Sol. Esa era la vía más rápida. O sea, la forma más rápida de ir al Sol es ir primero a Ah, ¿de Júpiter. verdad? ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿En serio? Ok. Es así. Se cambió porque eso era demasiado caro y hubo un recorte presupuestario en la misión, entonces se hizo una trayectoria más lenta que lo que hacía era pasar varias veces por Venus y hacer, bueno, y por Mercurio también y hacer Ahora, varias... una, una pregunta ingenua, solamente de vago por no hacer una cuenta de servilleta, pero intuyo que tampoco es una cuenta de servilleta. Si bien no tenemos cohetes que nos permitan contrarrestar la velocidad de la Tierra orbital, sí hay cohetes que tienen el orden de magnitud de eso. No sé, la mitad o algo así. Entonces uno diría, bueno, no quedaría en el sistema de a velocidad orbital cero respecto al Sol, respecto al sistema inercial. No obstante, quedaría a la mitad de velocidad y estando el radio de la Tierra igual uno pensaría que eso caería. Digo, tenemos cohetes que están a la mitad de eso, no Sí, un 10%. Así que ni siquiera eso es... Está bueno, tampoco es que uno va a andar tirando Saturnos, digo, satélites, cohetes Saturnos al Sol, ¿no? Los cohetes que tienen esa capacidad son cohetes que no querés tirar. Pero digo, no es que es totalmente inasequible desde el punto de vista tecnológico tener 30 kilómetros por segundo de velocidad. o sea, Eh, tener 30 kilómetros por segundo yo creo que sí que es inaccesible tecnológicamente. pero No, tenemos algo del orden de magnitud de eso, ¿no? Digo, del orden de sí, ¿cuánto es lo? eso, 16, 17 kilómetros por segundo es lo más que podemos llegar. Entonces sí, podemos quedarnos con 10, 12 kilómetros por segundo. Y eso lo que haría sería una órbita elíptica que iría en su punto más alejado, estaría en la órbita de la Tierra, sería desde donde lo hayas lanzado, y luego haría una órbita elíptica que se acercaría al Sol, pero no sé a qué distancia, habría que calcularlo. A lo mejor Ok, llegarías capaz a... que no llega. No, llegar no llega, porque claro, no, Mm. como tienes esa velocidad en todo el Claro. camino que caes hacia el Sol, ya te has movido en la dirección perpendicular lo suficiente como para que no caes al Sol, ¿no? Te pasas en la Está dirección bien. transversal, ¿no? Y entonces acabas en una órbita elíptica. En el perihelio de esa órbita estarías más cerca que la Tierra. Cuánto de cerca, no sé, habría que calcularlo, pero no llegarías tan cerca del Sol. Nos hemos dispersado un poco. Estaba hablando de las Voyager y decía que hay un problema, que es un problema técnico y que no está identificado porque la Voyager 1 está enviando la información científica correcta, los instrumentos están funcionando bien, pero la información de telemetría sobre lo que se llama, les hemos dicho a veces, se llama la actitud de una nave, realmente es la orientación, ¿no? ¿Cuál es su orientación en el espacio? Eh, y bueno, esa información que está dando es totalmente, no tiene ningún sentido, son números aleatorios. Eh, pero sin embargo, la sonda sí parece tener la información correcta porque está en la orientación adecuada, porque está apuntando con la antena hacia la Tierra. O sea, si la sonda no supiera dónde está, si realmente estuviera mal la información de telemetría, no podría apuntar a la Tierra, ¿no? Pero sí que está apuntando, o sea, de alguna forma está funcionando, pero nos está enviando información incorrecta o información que no tiene ningún sentido sobre su orientación. Y eso pues no se sabe por qué ha ocurrido, se está mirando, pero bueno, en cualquier caso la misión continúa porque la información científica sigue llegando. Um, Por eso es un poco sorprendente, ¿no? No saben cuál es la causa del problema y es el origen del titular de que los científicos están extrañados, ¿no? Y es misterioso el comportamiento. Es por eso, no se sabe qué es lo que está fallando. Lo primero que están viendo es si se trata de un problema del sistema que controla eso, la actitud, se llama el AACS, el Attitude and Articulation Control System, que es el sistema que controla la orientación de la nave, si es un problema de ese sistema o simplemente algo en la propia transmisión, ¿no? Pero no está claro. Una forma de intentar arreglarlo es pues, lo que hizo Gastón, resetearlo. Hay sistemas de backup, ¿no? Que pueden probar a pasarlo
o actualizarle el software, ¿no? Volverle a poner software. Recordemos que estás en un entorno sometido a un nivel de radiación muy alto, por rayos cósmicos sobre todo, y los ordenadores son sensibles a eso. O sea, la memoria de un ordenador te llega un rayo cósmico y te cambia, esto lo hemos comentado en algunos programas, te cambia un 1 por un 0 y ya te ha cambiado el programa, ¿no? Con lo cual el software que corres es sensible a este entorno de radiación al que estás expuesto. Las misiones que se mandan al espacio llevan una protección, pero aún así siempre hay una cierta probabilidad de que algo falle, ¿no? Entonces, bueno, una primera forma de intentar resolverlo es volverle a poner el software o pasar a un sistema de backup, ¿no? Un sistema de algún duplicado que pueda, pero claro, tienes que saber cuál es el componente que ha fallado, ¿no? Para saber qué es lo que tienes que resetear. O bien te pones a resetear cosas aleatorias. Tienes que tener un equipo de gente que se mantenga en el nivel informático de 50 años atrás, o sea, porque me imagino que es así, o sea, digamos, no me imagino que el tamaño del disco que tendrá el Voyager debe ser muy pequeño y no le puedes poner ninguna cosa incompatible. Un millennial se larga a llorar, digamos. Sí. Claro. No, sí, pero es muy sorprendente porque digo, ocurre muchísimo que por esta cuestión de la obsolescencia tecnológica nos pasa en la Tierra, que de repente no podemos leer más. Y no digo a nosotros, o sea, también a la administración pública. Le ocurre que ciertos datos guardados con una tecnología que nadie cuidó mantener los lectores, pues ya no se puede leer más, o ya no hay nadie que entienda cómo leerlos. Entonces aquí te ves obligado, digamos, a mantener un equipo de, no sé, de la NASA que viva como si no hubiera transcurrido el tiempo. Claro, claro. No, y claro, como con todos pero... CD 5 1/4, digamos. Exactamente. Pero es que no había lanzamiento en el año 77, lo cual indica que todo el diseño probablemente se hizo a principios de los 60. O sea, ese tipo de soporte no creo que tenga, ¿no? De hecho, yo creo que envía directamente toda la información por radio, se almacena en tierra. Pero sí, o sea, lo que dice José es una realidad, ¿no? Que uno de los problemas con este tipo de misiones tan antiguas es mantener, sobre todo, la gente con el conocimiento de cómo funcionan todos esos sistemas. Eso... Creo que una vez bromeábamos con el Hubble en esa situación, ¿no? Que ahora no tenemos el transbordador para ir, pero que si fuéramos y como arreglar algo como pasó hace un año y medio, uno entraba al Hubble y se imaginaba todo vintage, ¿no? Con una bola de disco, escuchando Lionel Richie de fondo, ¿no? Como que era toda tecnología con Commodore 64 por todos lados. Sí. Tecnología ochentera, ¿no? Pues imagínate, esto es mucho antes, o sea... Sería, no sé, Gloria Gaynor en el Voyager. Y bueno, pues ese es un poco el problema que hay. Un problema que probablemente sea de software o quizás algo electrónico. Pero hay que decir sobre estas ondas que ha habido mucha controversia en los últimos años sobre el asunto de dónde están, se dice que han abandonado el sistema solar. Entonces, me gustaría ponerse un poco de contexto, no simplemente dedicar un par de minutos. Supuestamente, tanto la Voyager 1 en 2012 como la Voyager 2 en 2018 cruzaron la heliopausa. Digo supuestamente porque esto también ha tenido cierta discusión. Entonces, pensemos que esto no son fronteras físicas y que aparte estos instrumentos lo que están midiendo son las condiciones del plasma localmente. Están viendo cuántas partículas hay, cómo es el campo magnético, por donde van pasando, ¿no? Entonces, es como si tú estuvieras caminando a ciegas por el desierto del Sáhara con los ojos vendados y estás intentando determinar cuándo has cruzado la frontera entre, yo qué sé, Libia, no sé, una frontera geográfica aleatoria, ¿no? Y de Argelia a no sé dónde. Y resulta que no hay algo físico que tú puedas darte cuenta, ¿no? De decir, he cruzado la frontera, sino un poco como si tocando la arena dijera, bueno, es que en no sé qué país la arena es más gruesa y en no sé qué otro es más fina. Entonces, tocando la arena quieres intentar deducir cuándo has salido, ¿no? En este caso, entre comillas, el sistema solar. Que lo del sistema solar depende de qué definición usemos del sistema solar para decir si ha salido o no. Las Voyager están ahora mismo a la 1, que es la que más lejos está a 149 unidades astronómicas.
149. La 2 está a 123 unidades astronómicas. ¿Vale? Bueno, conocemos objetos transneptunianos extremos, que están a más de 250 unidades astronómicas, el doble de distancia de la Voyager. Y la nube de Oort se sospecha que está a un año luz de distancia, ¿no? Pero incluso objetos transneptunianos, como digo, que conocemos, los sednoides, ¿no? Objetos tipo Sedna, están a 200 y pico unidades astronómicas de distancia y más. El supuesto planeta 9, si existe, está entre 300 y 600 unidades astronómicas, o estaría entre 300 y 600 unidades astronómicas. Entonces, gravitacionalmente el sistema solar llega bastante más allá que eso. ¿Qué pasa? La heliopausa es otra cosa, es básicamente donde termina el dominio del viento solar sobre el medio, ¿no? O sea, el Sol está soplando un flujo de partículas que se propagan por el medio interplanetario y claro, según se van alejando, pues se van diluyendo, cada vez es más tenue ese viento solar porque se propaga en todas las direcciones de forma esférica y llega un momento en que la presión de ese viento ya es comparable a la del medio interestelar, con lo cual ahí ya el viento es tan tenue que ya no empuja, ya se topa con el medio interestelar y ahí se queda, ¿no? Y ahí se forma una especie de interfaz donde termina el viento solar y empieza el medio que es como el medio interestelar. O sea, ahí es como que la arena del desierto es como la arena que hay al otro lado de la frontera. Entonces tú quieres encontrar el punto, ese es el punto que supuestamente han cruzado las dos Voyagers, que además lo han cruzado en direcciones diferentes. Y una primera sorpresa es que lo encontraron a la misma distancia, a 120 unidades astronómicas, encontraron ambas este punto, esta heliopausa, ¿no? Y eso ha dado lugar a cierta controversia porque se pensaba originariamente que la heliopausa tenía forma como de gota, o sea, que es como al estarse moviendo el Sol respecto al medio interestelar, pues hay una parte, digamos, en la dirección del movimiento, en la que te topas antes, ¿no?, con esa heliopausa y luego tiene una cola hacia atrás más extendida. Eso un poco es lo esperable, ¿no? Igual que le pasa a un cometa que tiene una cola hacia atrás, ¿no? Sin embargo, parece, por el hecho de que tanto la Voyager 1 como la 2 se le encontraron la heliopausa a la misma distancia, y por unas observaciones de Cassini, la sonda que se lanzó mucho después para explorar Saturno, que parecen sugerir, en base a observaciones de radio, que realmente una cierta idea de que la heliopausa debe ser esférica, ¿no? Aunque ahora, como digo, hay bastante debate sobre eso. Pues nada, ese es el tema, ¿no? Que las Voyager siguen siendo interesantes porque nos siguen aportando esta información, siguen haciendo este tipo de investigación científica, cada vez están más limitadas porque el generador de radioisótopo que llevan, pues cada vez tiene menos potencia, va perdiendo 4 vatios cada año. Y bueno, eso hace que de vez en cuando vayan desconectando instrumentos para mantener la potencia que queda para los instrumentos que van manteniendo, ¿no? Como un físico ignorante de la astrofísica, como yo, esto hablaría de cierta propiedad de esta gota como fluido, es decir, es más rígida, menos viscosa, lo que fuere, ¿no? Eso supongo que tenía que ver también con, no sé si el debate del que mencionabas va por ahí, con ciertas hipótesis acerca de cuán denso o estable se supone que sería esa gota, digamos, ¿no? O algo así. O digo, sí, tiene que ver con la composición del medio interplanetario, supongo. Sí, o algo así. Al final, parece ser que la explicación que se ha buscado, o sea, en cualquier modelo hidrodinámico vas a tener una forma más o menos achatada, más o menos como de gota, ¿no? Sin embargo, lo que se ha propuesto es que si el campo magnético interestelar fuera más intenso de lo que pensamos, entonces la presión magnética ejercería una especie digamos que apretaría la magnetosfera, haciéndola más esférica, ¿no? Haciendo una magnetopausa esférica. Entonces dependería un poco de cómo sea el campo magnético interestelar. Y una de las cosas que sí que ha medido la Voyager 1 es un campo magnético que es un factor 2 y pico más intenso de lo que se esperaba. Entonces, igual por ahí va la cosa. Y además también, otra cosa un poco extraña es que se esperaba que al cruzar la magnetopausa cambiara la dirección del campo magnético y sin embargo se ha encontrado con que sigue orientado en la misma dirección, lo cual todavía no se entiende bien. O sea que lo que parece es que no entendemos bien cómo era el campo magnético interestelar.
Y bueno, eso puede ser una última contribución de estas misiones, ¿no? Son las primeras que están midiendo las propiedades del plasma y del campo magnético fuera de esa burbuja que es la heliosfera, ¿no? Y aunque solo sea por eso, vale la pena mantener a esa gente que decía José, que todavía saben cómo funcionan esos ordenadores de los años 70, para mantenerlo funcionando. Bueno, a ver, quiero empezar con una fe de ratas, que la semana pasada me equivoqué y dije que cuando estábamos hablando de las sondas Voyager y dije que se había lanzado antes la sonda Voyager 2 que la 1, que parecía un poco contradictorio, y dije que eso era porque había habido un retraso en la primera y se había lanzado antes la segunda debido a este retraso. No sé por qué tenía yo esa idea en mente, pero en fin, les aseguro que en mi cabeza esa era la explicación correcta, la debía haber leído en algún momento en algún sitio, o quizás no, quizás lo soñé, pero no tiene nada que ver con eso, sino que se decidió numerar las ondas por el instante de llegada a Júpiter, y la 1, aunque se lanzara más tarde, iba a llegar antes a Júpiter y por eso se nombraron en ese orden. Así que... O sea que se lanzaron sin número y la primera que llegó a Júpiter se le puso ahí el 1 y la otra el 2. Yo pensé que era en el orden inverso por el tema de la cuenta atrás, en los lanzamientos astronómicos.